7:39 y después de haber escuchado a unos colegas periodistas desde Washington, corresponde que hablemos con un analista internacional nuestro, aquí en nuestro territorio, que además ha sido canciller de la República, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, para que nos diga cómo observó él la jornada de investidura en Estados Unidos y qué podemos esperar en América Latina en general y en el Perú en particular respecto a los 4 años que se nos vienen con Donald Trump como presidente. Buenos días, señor Rodríguez Mackay. Fernando, Mávila, encantadísimo estar acá nuevamente en RPP. A ver, yo creo que hemos visto uno de los últimos discursos, hace buen tiempo que no lo veía, que recuerda, que recrea, que trae al presente el destino manifiesto. Ustedes van a coincidir conmigo, todo el tiempo era superlativo. Sí. La grandeza americana, los Estados Unidos, la superpotencia, ¿no es cierto? El país hegemónico, el elegido, el escogido. Eso se llama destino manifiesto, pues. Y eso hay que decirlo porque eso le gusta al habitante de los Estados Unidos de América, clásico, ese gringo al que él se refería, que cruzó del este al oeste, los cowboys, los que llegaron hasta la conquista, el gran chaparral, eso que hemos visto. Bueno, eso es parte de ese discurso al que él ha llevado adelante, y mira, la gente lo aplaudía, se ponía de pie, muy señorial, muy tradicional, los expresidentes entrando. Yo siempre los comparo, porque esa es la idea, con las transmisiones de mando en el Perú. Estamos en los tiempos de los picapiedras. No nos gusta un presidente, entonces hasta en la puerta nada más. No, hay que tener tolerancia. Yo creo que eso hemos visto ayer, ¿no? Han estado los expresidentes, el propio Joe Biden, ¿no? A quien luego le metió un latigazo con el conjunto de órdenes ejecutivas, estuvo de comienzo a fin. Y lo acompañaron hasta que abordase el helicóptero oficial. Pero qué clase. Y esto es muy importante porque, repito, estamos en los tiempos de los picapiedras. Aquí hay mucha acción reactiva, no me gustas, no te hablo, si pasas por mi costado no te doy la mano. Es decir, una mala educación completa que no es un buen ejemplo de nada. Eso hemos visto, es mi primera impresión. La segunda, pues América Latina no la ha mencionado sino al referirse a esta geopolítica de la grandeza, de lo que estamos hablando inicialmente, el Golfo de América, el tema de los aranceles y por supuesto el tema migratorio. Yo veo a un Donald Trump decidido a que en 4 años pueda él hacer lo que la pandemia no le dejó. Ojo con eso. Y claro, va a empezar muy fuerte. Las órdenes ejecutivas ya lo están diciendo. Y yo creo que deberíamos mirar las cosas. Ha declarado ya en emergencia la frontera sur, es decir, la frontera con México. El día de ayer algunas imágenes que se transmitían de la situación de la gente que trataba de ingresar a los Estados Unidos, porque hay quienes han iniciado o tienen citas incluso, que el día de ayer han quedado anuladas. Sí. Con un programa que se había establecido precisamente para quienes quisieran migrar de manera legal y ordenada. Bueno, este programa ha sido suspendido. Las imágenes el día de ayer de la frontera eran de mucha pena entre las personas que trataban de ingresar a los Estados Unidos, pero que lamentablemente ya no lo podían hacer. Pero al margen de ello, él habla de deportaciones. Sí, deportación. Y habla de deportaciones de hasta 11 millones de personas. Sí. A ver, ¿qué tan real y qué tanto afecta, por ejemplo, a nuestro país en lo particular, un anuncio de esa magnitud? Primero, no es real. O sea, tenemos que hablar con el realismo, porque hay que hacerlo así, ¿no? No, yo no veo una deportación, lo he venido diciendo, de 11 millones, 12 millones de personas. Sí va a recrudecer, va a encimar con las deportaciones, esos aviones que salen de diversos puntos de Estados Unidos llevando atestados los aviones de haitianos y los regresan a Puerto Príncipe todo amanecer. Eso va a continuar y se va a incrementar. Para América Latina seguramente que va a haber también redadas para los ilegales, pero ¿qué ilegales? Gentes que tienen buen tiempo en Estados Unidos,
Fernando, que aporta, que es la mano de obra barata y buena que tiene Estados Unidos, que es parte de su sostén. Entonces, yo no creo que todos. Además, hay un tema interno. El tema interno es que los hijitos de estos latinos que nacen en Estados Unidos son jus soli, jus territoriales. Nacieron en el territorio de Estados Unidos y de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos de América, incluso, la constitución política son estadounidenses. Entonces, para que esto es muy importante porque en estos momentos puede haber muchos temores, etcétera. No podría haber otro juicio de valor que no sea el de respeto a la constitución que él mismo ha jurado el día de ayer. Correcto, ¿lo puede hacer o no lo puede hacer? Mira, si eliminar la nacionalidad por nacimiento. No lo puede hacer. En este momento no lo puede hacer. Tendría que haber una enmienda a la Constitución. En el Congreso, y eso significa... Pero tiene poder en el Congreso. Sí, yo lo sé. Pero digamos, a ver, Mávila, él tiene, es verdad, ese poder para hacer lo que él quiera. Pero hay cosas que él tiene que comprender que su gobierno terminará en 4 años y no puede atropellar derechos intrínsecos, la atención, el interés superior del niño es en Estados Unidos, en el Perú, en Marte, en todas partes. Tenemos que ser claros. Entonces, pero no en todas partes por nacer uno adquiere ipso iure. Sí, correcto. No, pero en Estados Unidos de América ya se tiene ese derecho y está prescrito en la Constitución política. Claro, ahora yo me refería al tema de los migrantes, ¿por qué? Porque ha reinstaurado el quédate en México, sí, y medidas contra los santuarios para migrantes. Sí. Y esto tiene que ver, ¿no?, con una polémica en torno a cómo se lleva a cabo finalmente la política migratoria, incluso la formal y legal en los Estados Unidos, porque no se trata únicamente, pareciera, si uno entiende el entre líneas del discurso de Donald Trump, solamente del ilegal, sino de impedir realmente que haya incluso un flujo de migrantes con las reglas establecidas y los programas que hoy por hoy ya ha cancelado, ¿no? Protocolos de protección al migrante, la política estuvo en vigor durante su anterior mandato, cita la BBC, por ejemplo, hasta que fue suspendida en 2022 por la administración de Biden. Pero solicitantes de asilo, por ejemplo, que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos, eran enviados a México mientras esperaban la resolución de sus casos. El problema pasa por lo humanitario también. Es decir, no se trata solo de aquellos que quieren buscar el sueño americano, sino de aquellos que huyen dentro, o que huyen de México, sí, claro, por el incremento de la delincuencia, porque son perseguidos por las mafias y que tratan de encontrar y por ello recurren a un pedido de asilo que estaba normado, pero que a partir de los anuncios de Donald Trump finalmente quedan, claro, ahora anulados. Lo que pasa, Mávila, es que, a ver, Donald Trump está aplicando lo que se denomina el sistema de fronteras westfaliano. Sí. ¿Qué es eso? Es privilegio, preeminencia de la frontera del Estado y la soberanía del Estado. Por tanto, el asilo, como comprenderás, no es un derecho del migrante. El migrante va a llegar, por favor, déjeme pasar. Correcto. Eso no existe, es un derecho del Estado. Entonces, esta es una prerrogativa que tiene Estados Unidos y que en el derecho internacional existe y va a querer aplicarlo. Pero yo lo que creo es que esta política migratoria, antimigratoria, como quieran llamarlo, por parte de Donald Trump, hay varios juicios allí. El primero es que para él, se vio en su discurso, la migración ha venido deteriorando, mira, sí, ¿no es cierto?, a la sociedad estadounidense, les han enseñado a odiar a los Estados Unidos de América, eso vamos a detenerlo, hay mucho desorden, mira lo que está diciendo, desorden, esa paz del pasado que tenía Estados Unidos, esa felicidad de los años maravillosos que es parte de la doctrina luego de la Segunda Guerra Mundial, donde el papá y la mamá salían con su hijito, bueno, se iban a volar la cometa. En un momento dice que Dios lo salva de este atentado, lo salva porque él estaba predestinado, sí, para, claro, devolverle la grandeza a los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo toca al Perú? Porque hay países ya centroamericanos, México se ha pronunciado también, pero ¿qué sabemos de la situación de los peruanos en Estados Unidos que todavía no culminan, digamos, los trámites para permanecer de manera legal? ¿Qué se está haciendo?
si algo se está haciendo. Mira, esa pregunta directa habría que preguntársela al canciller que está en Davos en estos momentos, o a alguien de la Cancillería que te pueda dar una información precisa, pero la que se acerque a su misión y pueda encontrar un nivel de protección. En algún momento habló, me parece, no concretamente ayer firmando estas medidas, que lo hizo además de manera abierta y pública, sino de ponerle topes a las remesas que se envían también. Sí, habló de eso, no exactamente, ya, pero claro, pero hay una intervención, digamos, al dinero que va a fluir o que va a salir de los Estados Unidos con destino a América Latina. Sí, pero a ver, yo creo que allí Donald Trump también habla un poco para las tribunas. Si hay algo con lo que no se puede jugar es con el dinero de la gente de a pie, la gente que trabaja en Estados Unidos. Él va a llevar adelante, basta con ese gran proceso, macro proceso migratorio, que te advierto que va a ser más que la primera vez, pero no los 12 millones. De acuerdo, señor Rodríguez Mackey, son las 9 de la mañana, tenemos que hacer una pausa. Son las 9:09, podemos retomar nuestra conversación que el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Cuadros nos ha explicado el alcance. Perdón, disculpe usted, estoy confundiendo con un colega suyo que también fue canciller, Rodríguez Mackey, disculpe usted, que nos había hablado sobre el alcance de algunos de los anuncios y de las firmas hechas ayer en decretos por el presidente de la República. Mávila Huertas había mencionado el tema de la Organización Mundial de la Salud. Sí. ¿Qué significa que el presidente haya decidido retirarse? Es el país que paga el 25% del presupuesto de esa agencia de la ONU. Bueno, yo creo que es una actitud reactiva otra vez de Estados Unidos. Acuérdate conmigo, durante la pandemia no había química entre el presidente de los Estados Unidos de América y el director general de la Organización Mundial de la Salud, que dejó de darle la cuota. ¿Y qué hicieron la OMS? Cruzaron la pista y se fueron hasta China. Y empezaron a tener esa vinculación. Entonces, es un acto reactivo. Estados Unidos, mira, todo aquello que tenga una vinculación directa o indirecta, fuerte, casi de encamotarse con China, les pone la cruz. Tenemos que mirarlo desde las relaciones internacionales, desde esa perspectiva. Y por supuesto que eso no es bueno para Estados Unidos ni para nadie. Mira, la pandemia ha mostrado que si hay algo lo que tienen que hacer los estados es tener política nacional de salud, que a Estados Unidos lo latigó. Fue el país que más muertos tuvo durante la pandemia. Correcto, pero la repercusión para nosotros, digamos, ¿hay alguna o no? A ver, siempre cuando los grandes algo hacen bueno o malo, a eso vamos. Esta pugna o este comportamiento, esta actitud que finalmente se materializa en normas y decisiones reactiva de Trump, ¿cómo nos coloca en el tablero? Somos un país periférico. Yo siempre lo digo en mis clases, alumnos, el Perú es un país subdesarrollado. A algunos no les gusta, a mí me gusta decirlo porque tenemos que pisar tierra para no ser subdesarrollados. Entonces, claro que sí. Y frente a dos grandes, por eso es que no nos conviene estar todo, pues, como hemos estado todo el 2024, China. Pero son los que invierten, bueno, señor Rodríguez Mackey. Los Estados Unidos no invierten. No, perdóname. El mayor inversor, ¿tú sabes quién es en el Perú? Ciertamente no Estados Unidos. Es Estados Unidos, no. Perdóname. El mayor. Las empresas americanas de electricidad han vendido sus acciones a China. Perdóname, el mayor inversor en el Perú es Estados Unidos de América. No debes confundirlo con el primer socio comercial que es China. Entonces hay mucha confusión allí. Ahora, lo que te quiero decir es esto, mira. ¿Qué inversiones norteamericanas importantes hay? En minería, en infraestructura. Por favor, mientras las chinas son muchas. Mire usted, Bambas, ¿cuánto ha costado? No, estoy de acuerdo. Son inversiones chinas. Estoy de acuerdo contigo en que la inversión china crece y se hace visible, pero si uno mira cifras, no las tengo acá a la mano, el último reporte lo vi en gestión, el mayor inversor en el Perú es Estados Unidos de América. O sea, la presencia de Estados Unidos, ¿sabes cuándo comienza? Con Augusto B. Leguía. Hay que leer Ronald Bruce en Política Exterior del Perú. El presidente más satanizado del siglo XX, ese pues, el segundo fue Fujimori, ¿no? Satanizados. Ese presidente nos conectó con el país mientras la era victoriana iba cayendo. Después de los 14 puso de Woodrow Wilson y el Tratado de Versalles, apareció Estados Unidos. El Perú se acercó. Desde ese momento,
la relación con Estados Unidos ha sido umbilical, tenemos que tenerlo claro. China acaba de aparecer, bueno, es decir, ellos están como migrantes que llegaron, pero la presencia estadounidense, primero, es el marco de influencia. ¿Qué es eso? Así como hay una guerra entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania es un marco de influencia, no soberanía, de influencia de Rusia, América Latina, el Perú y todos los países son marcos de influencia estadounidense. Y por eso es que los Estados Unidos le pone la cruz, pone el cabe a todos aquellos que puedan o quieran cruzarse en el camino en el marco de influencia. Ahí está, por ejemplo, el tema de Panamá. Si tú miras el tema de Panamá, sí, todo el mundo está discutiendo lo que está haciendo Donald Trump. ¿Y por qué Donald Trump se mete con Panamá? Lo que ha anunciado que va a hacer. Mira, ¿y por qué? ¿Sabes por qué? Porque para Donald Trump no es importante Panamá como Panamá, no, es China. China usa el mayor número de embarcaciones de uno y otro lado del canal, es el mayor usuario. ¿Qué hace Estados Unidos? Como lo dijimos en una columnita hace poco, le baja la llanta, todo aquello. Pero no es solamente una guerra comercial, él habla de seguridad también. Voceros de su gobierno refieren que a través de ese control en los puertos, que China, digamos, ha desarrollado muchísimo en los últimos años, hay detrás una intención de espiar lo que lleva a Estados Unidos a determinado país, lo que importa, lo que exporta, y que eso constituye un atentado. Entonces, prácticamente, digamos, detrás de los motivos comerciales hay también una suerte de pensamiento defensivo, geopolítico, ¿no? De influencia, pero, es lo que decíamos. Sí. Por esa razón, tú ves, ¿por qué crees que Estados Unidos ve con aliento como Chile ahora se prepara para darle potencialidad a su puerto de San Antonio? Claro. O sea, esto no es casualidad, sino nadie hablaría de San Antonio. Es una respuesta a Chancay. Exactamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer nuestros congresistas, nuestros políticos, nuestros gobiernos? Estudiar geopolítica, como hacemos en las universidades, en los centros de estudios especializados, para entender que la geopolítica, Mávila, se ha metido directamente a lo que tú decías hace un ratito, al comercio, a la industria, todo. Mira, el Indo-Pacífico. Todo el mundo habla del Pacífico. Hay que hablar del Indo-Pacífico. Estados Unidos potencia hegemónicamente ese espacio a una Australia que hasta hace poco era considerada conmigo el país de los canguros. ¿Cuáles canguros? Hoy día es un ancla que mira a China, reportando a Estados Unidos, es un óbice para China esa presencia. Así también en América Latina se busca. Esas son las pugnas, no etapas prebélicas como están diciendo, pugnas que los que tienen poder llevan adelante para superponer sus objetivos nacionales, que son los que Donald Trump quiere hacer para los próximos 4 años. Señor Rodríguez Mackay, nos quedan unos segundos robados. Yo quisiera oír una palabra de usted respecto a lo que el Perú puede lograr con la presencia de la presidenta y del canciller en Davos, porque lo que se trata es de conseguir inversiones para nuestro país, justamente americanas y de otros países, para no depender excesivamente de China. ¿Qué posibilidades de éxito cree usted que tiene esta misión enviada al Perú, presidida por la propia Dina Boluarte, en Davos, Suiza? No, tú ya me conoces cómo hablo. Nada, muy poco, casi nada. Tenemos que ser claros. Para ir a Davos hay que tener primero una suerte de retórica y una suerte de pronombre que nos advierta para ser expectantes. ¿Dónde está la expectativa? La presidenta la están recibiendo con carteles, ¿no es cierto? Lo de siempre, no hay estrategia. Yo creo que es un viaje que no nos va a reportar lo que sí quisiéramos que sea para el país. Lamentablemente, no miramos el viaje a Davos como otros viajes con visión de Estado holística y con perspectiva. Estamos mirando solamente el viaje aquí nomás, casi como un viaje de niño Goyito. Y esas son las malas cosas que le pasan al Perú contemporáneo. Niño remonta al siglo XIX, y ya, al teatro popular de la primera mitad del siglo XIX. Muchísimas gracias, señor. Gracias. A ustedes. Miguel Ángel Rodríguez Mackay.